Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por haber venido a escuchar este panel de lujo que hoy la asociación nos pone a disposición. Mi nombre es Marisa Eisenberg y agradecemos a las autoridades de la ASAP por haber pensado en este tema, un tema que nos atraviesa a todos, la salud digital, en términos de accesibilidad, de posibilidad de acceso, en términos de necesidad de capturar información para la toma de decisiones en salud pública, todos estos temas que hoy, que la pandemia nos ha hecho visibilizar con mucha fuerza. Y para tratar estas cuestiones contamos con una mesa, les voy a decir el orden en que van a hablar, ellos van a hacer una pequeña presentación de quiénes son y de sus temas. Tenemos a Leandro Alacia por el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tenemos a Antonio Luna, el licenciado Antonio Luna del Hospital Garrahan. Hernán es el CEO de una compañía que ahora va a contar qué innovaciones está introduciendo en el mercado también. Y por último, la frutilla de esta mesa es Daniel Luna, quien conocido por todos ustedes, quien seguramente nos va a contar cuál es el futuro, su visión de la salud digital en este futuro que ya está rodeándonos muy de cerca. Y sobre todo cuestiones que tienen que ver, le vamos a preguntar, vamos a dejar un tiempito para preguntas con este tema de inteligencia artificial, ChatGPT y todos estos temas que se nos vienen encima. Así que bueno, Lea, todo tuyo. Bueno, muchas gracias Marisa, gracias a la organización por la invitación, siempre es un gusto estar aquí. Bueno, me presento un poquito, Leandro Alacia es mi nombre, yo soy médico, tuve un recorrido con la frutilla de la mesa casualmente en el Hospital Italiano, ahí hice la residencia en Sistemas de Información y desde fines de 2015 estoy en la ciudad de Buenos Aires en el área de Sistemas de Información Sanitaria. Y desde el año pasado bueno, estoy como director del área. Entonces, vamos a pasar acá, les cuento un poquito de contexto. La ciudad de Buenos Aires tiene alrededor de 100 sitios efectores de salud, entre hospitales y toda la red del primer nivel de atención. Sí, tenemos 15 hospitales de agudos, 2 hospitales pediátricos y el resto son hospitales especializados. ¿Sí? Los centros de primer nivel se dividen entre los centros de atención primaria, centros de atención de referencia, que son una especie de interfaz entre el primer nivel puro y los hospitales, y consultorios de centros médicos barriales que ofrecen especialidades básicas a la población de referencia. Si podemos hablar a nivel de recorrido de los últimos 8 años, el eje estratégico que tomó el Ministerio fue trabajar en el armado de una red de cuidados progresivos de complejidad biomédica creciente, ¿sí? Con un fuerte componente de fortalecimiento del primer nivel de atención y el despliegue de sistemas de información como eje facilitador de todo el plan, tanto para la captura de información, facilitando el continuo asistencial, como el delivery de información, tanto para los niveles de mesogestión como para los de toma de decisión ministerial. Uno de los puntos que siempre es una problemática a trabajar y a optimizar, y sobre el que vamos a hablar un poquito hoy, es el de accesibilidad a los servicios de salud, ¿sí? Como ustedes saben, bueno, por contexto histórico, por planificación histórica en realidad, la ciudad tiene un número elevado de centros de salud que tiene capacidad instalada de sobra para cubrir las demandas de la población de la ciudad, pero asiste regularmente a un gran número de personas del conurbano y de otros distritos también por circuitos de referencia y contrarreferencia. Entonces, yendo un poquito a la ejecución del plan en lo que hace a sistemas, en todos estos años se fueron desplegando sistemas tanto de capa administrativa como de capa asistencial. Sí, ya hoy el primer nivel de atención y todo el nivel ambulatorio de hospitales, salvo los de salud mental que están planificados para este año, ya cuentan con
historia clínica electrónica, donde se registra la información asistencial. Este año se está avanzando con el nivel de emergencias en guardias y bueno, a nivel de capa administrativa todos los centros utilizan el sistema de gestor de encuentros, y sobre el que quizás voy a centrar un poquito en el día de hoy. Bueno, entre 2020 y 2021 tuvimos un leve desfasaje por problemas menores que ocurrieron en el mundo y justamente fue durante fines de 2020 y todo 2021 que ocurrió el despliegue del gestor de encuentros, que es nuestro sistema de administración de agendamiento y gestión general de turnos. Un poco también, digamos, por los resultados de la pandemia, en donde se hizo claro que el eje de empoderamiento digamos, de los pacientes se tornó absolutamente fundamental, y con el trabajo compartido que tuvimos en esos años con las áreas de innovación de la ciudad, es que digamos, del último año hacia adelante se llevaron a cabo distintas integraciones con Boti, que es el chatbot que tiene la ciudad, ¿sí? Tanto para generar un ida y vuelta como para favorecer todos los niveles de gestión de turnos en general. Todos hemos hablado con Boti. Y lo que vamos a hablar también, pero bueno. Un poco a nivel de lo que es gestión de información, desde ya el gestor de encuentros aporta un montón de datos y de conocimiento digamos, de lo que ocurre en la realidad de los hospitales. No es la única fuente de información, ¿sí? Hoy el 147 juega, que es el call center que tiene la ciudad, juega un rol fundamental en lo que es la asignación de turnos que están abiertos a los distintos canales. Entonces, también la información que surge del call center es clave para digamos, comprender las distintas dimensiones que tiene el problema de la accesibilidad a la salud. Así, digamos, en forma permanente, pero con mucha intensidad en el último año y medio, semana a semana, digamos, tenemos referentes, por supuesto, a nivel central, de las distintas áreas que gestionamos la información, las distintas implementaciones, referentes de cada uno de los efectores sanitarios que venimos trabajando, ejecutando, midiendo las distintas intervenciones que ocurren en esta área. Así, digamos, los ejes fuertes de trabajo son a nivel de gestión local, todo lo que tiene que ver con la optimización de la oferta, también llevar esa oferta en un porcentaje idealmente cerca del 80% hacia un nivel de omnicanalidad, es decir, que estén accesibles no solo desde los mesones de cada hospital, sino desde el 147 y desde los distintos niveles de autogestión también. Hay también líneas fuertes de lo que es gestión de la demanda insatisfecha, porque la demanda insatisfecha es una realidad que procuramos, que tenemos que reducir al mínimo, pero que entendemos que es muy difícil de erradicar. Entonces, a los distintos canales que tenemos de captura de esa demanda, tenemos también circuitos para lograr asignación de turnos en un turno posterior. Después, algo relacionado con toda esta temática, que es el ordenamiento del flujo de personas en hospitales. Se vienen llevando adelante implementaciones de sistemas de filas, ordenamiento de colas y demás. Ahí las fotos que tenemos en presentación son del Hospital Fernández, una es hace 5 semanas y la otra es la semana pasada, de las distintas intervenciones de ordenamiento que tuvieron lugar. Y después, otra línea también clave es lo que tiene que ver con la gestión del ausentismo, ¿sí? Que siempre es alto en salud, entonces con distintas estrategias de recordatorios, de pedidos de confirmación, de contacto fluido con la ciudadanía, buscamos también llevar eso al mínimo. En lo que hace a logros a hoy, que estamos a mitad de camino, porque bueno, tenemos todavía líneas de trabajo para concluir en lo que queda del año. Respecto a octubre del año pasado, la oferta neta en cuanto a, esto hablando de hospitales agudos y pediátricos, la tenemos incrementada en un 34%. Si partimos de unos 9.000, 9.500 turnos día, hoy estamos en unos 13.000 que se ofrecen en la ciudadanía. De lo que es oferta omnicanal, al año pasado había una porción menor que estaba ofrecida a los distintos canales. Hoy ese número ha crecido en un 60%, estamos a menos del 10% del total de turnos de que pasen en la omnicanalidad como objetivo para este año, y creo que vamos a llegar bien.
Después, en lo que hace a autogestión, hoy desde Boti cualquier persona que tenga ya un médico de cabecera, un equipo nuclear asignado, puede hacer una solicitud de turnos con el médico de cabecera y con cualquier profesional del sistema de salud que lo haya atendido en el último año y medio. Sí, eso es un canal que progresivamente va teniendo también mayor uso y que favorece también a evitar la sobrecarga tanto del call center como a nivel de presencial en los hospitales. Y después el circuito de filas que se viene implementando. Hoy tenemos 5 hospitales que ya están implementados y esperamos que hacia fin de año por lo menos la totalidad de UCI pediátricos ya esté con implementación completa. Creo que estamos bien de tiempo, así que nada más. Muchísimas gracias, Leandro. Y ahora le damos la palabra a Antonio Luna, quien va a hablar de tecnologías de la salud desde lo no instrumental y por haber pertenecido al Hospital Garrahan, junto a, seguramente de esto también va a hablar Tony. Nuestro sentido homenaje al doctor Mauro Castelli, quien ha sido un pionero en materia de implementación de tecnologías con fax. Yo fui de la época del fax, de sistemas de referencia y contrarreferencia en el hospital, y también al doctor Roberto de Bach, quien había continuado toda esa tarea que Mauro Castelli inició. Todo tuyo, Tony. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. La verdad que estoy muy agradecido por la invitación. Gracias, Marisa, por las palabras. Y bueno, vamos a empezar con... Mi nombre es Antonio Luna, Tony Luna. Soy el coordinador de redes y comunicación a distancia del Hospital Garrahan y estoy formado en gestión de políticas públicas. Actualmente coordino lo que es la Oficina de Comunicación a Distancia, que representa lo que es la telesalud de nuestro hospital. Estamos superando algún inconveniente a la anterior. Bueno, acá hay una línea de tiempo que es interesante destacar algunas cosas. La Oficina de Comunicación a Distancia nace en el año 1997 por una iniciativa muy importante del doctor Mauro Castelli, quien nombró Marisa, y el objetivo de su creación inicial, y se mantiene hasta la actualidad, era disminuir los padecimientos de los pacientes que debían llegar a Buenos Aires para atención de alta complejidad. En ese momento la mayor tecnología era el fax, y el hospital hizo convenio de cooperación con todos los hospitales del país para recibir consultas a distancia a través de esta tecnología. También en el año 97 se recibe una donación del Hospital de Niños de Toronto, de Canadá, de un equipo de videoconferencia que sí podíamos utilizarlo con el exterior, pero en nuestro país esa tecnología no estaba disponible o era incipiente, y se ubicaba en los consejos federales de inversión de las provincias. O sea que para muchas actividades de capacitación y de gestión, el equipo de salud tenía que desplazarse a la capital de una provincia para participar de una actividad de videoconferencia. En el año 2002, el ministro de Salud de la Nación era el doctor Ginés González García, y apoya el proyecto que se inicia en el Garrahan para transferir el modelo de organización a una provincia argentina, que fue la provincia de Jujuy. Viaja Ginés con Mauro Castelli, Olindo Tentor era el ministro de Salud de la provincia de Jujuy, y se implementa un programa financiado por la OPS, y se implementan oficinas de comunicación a distancia. Muchos sabemos que cada provincia tiene diferentes zonas sanitarias, entonces en cada zona sanitaria o programática se ubicó una oficina de comunicación a distancia: La Quiaca, Tilcara, Humahuaca, San Pedro, Ledesma, Perico, y las consultas iban respetando niveles de complejidad progresivo, y si la mayor
resolución de la provincia, el hospital de mayor complejidad de la provincia no lo podía resolver, recién ahí la consulta venía al Hospital Garrahan. Los resultados de esta experiencia duraron 2 años, todas estas actividades, se hizo mucho trabajo en terreno, y acá es un tema interesante para tener en cuenta acerca de la telesalud, que nosotros desde la creación de la oficina siempre privilegiamos el encuentro cara a cara. Más allá de las tecnologías, pensamos primero en las personas. Así que hubo mucha actividad en terreno, muchísima construcción colectiva, y los resultados de ese trabajo fueron tomados por el Ministerio de Salud de la Nación, nuevamente Ginés González García en 2005, y Jefatura de Gabinete de Ministros le entrega al Hospital Garrahan un subsidio no reintegrable para aplicar estos fondos en proyectos extramuros. Y así empezamos a trabajar en todas las provincias argentinas. Otro hito es que en 2011, ahí estaba ya el doctor Mansur, a través de un subsidio también no reintegrable del BID, Ministerio de Ciencia y Tecnología y Ministerio de Planificación Federal, estamos hablando de salud pública, estamos hablando también del Estado, apoyan un proyecto para enviar equipamiento, 120 equipos de videoconferencia. En ese momento no se hablaba tanto de las licencias como hoy del Zoom ni del Webex, sino que eran equipos que tenían otra mecánica de trabajo y se distribuyeron en todas las jurisdicciones y en la sala de situación de los ministerios de salud. Y acá otro punto que es importante en 2014, que marca un hito, que un proyecto institucional es tomado como una política pública. Y acá es el Ministerio de Salud de la Nación, bajo el gobierno de la doctora Cristina Kirchner, y Mansur como ministro, que toman la decisión de crear el Programa Nacional de Cibersalud. Esto también implicó entrega de equipamiento, y ese acto fundante se realizó en el Hospital Garrahan, y se tomó como cimiento para el desarrollo de esta política toda la experiencia que no era del Hospital Garrahan, sino de la construcción colectiva, vuelvo a repetir, con todas las jurisdicciones, siempre respetando las identidades locales, por supuesto. Bueno, frente al cambio de gestión, continuó con otro nombre, siguió evolucionando. En el hospital también nosotros aplicamos una estrategia de integración con otros servicios, porque el volumen de consultas que llegaban hacían necesario no nuclearse en nuestra coordinación, sino que en los servicios que más utilizaban este modelo de prestación, colocar equipos de videoconferencia. Y bueno, en 2018 lo que nos faltaba era firmar convenio de cooperación con la provincia de Córdoba por diferentes motivos. Eso no quería decir que no teníamos muchísimas consultas de la provincia de Córdoba, pero se firmó el convenio, se completaron las 24 jurisdicciones y bueno, después llegamos pienso que al gran hito, que fue el 2020. Y sin dejar de recordar que también en ese periodo, entre fines del 2019 y 2021, una vez más, Ginés González García crea la coordinación de telesalud y comunicación a distancia dentro del ministerio. La estructura todavía de la pandemia no teníamos noticias, porque esto ya estaba planificado desde el inicio del verano, y bueno, muchas cosas para tener en cuenta y reflexionar. Primero, que crea la estructura dentro de la Dirección Nacional de Articulación Federal. Otra cosa más, que entrega equipamiento a todas las jurisdicciones. Como un evento también importantísimo, y ya entrando en la pandemia, rápidamente, a través del programa Redes, entrega a cada jurisdicción incentivos para compra de equipamiento. Ya estábamos entrando en el ASPO.
y genera dentro del Plan Sumar un paquete de 50 prestaciones de telesalud para que las provincias tengan recupero e incentivar la consulta para evitar esto que era tan dificultoso para todos nosotros, que era trasladarnos y ver en los casos puntuales que sí se necesitaba una atención presencial, poder hacerla. Así que estas políticas públicas de parte del Estado, debemos todos estar muy orgullosos del sistema de salud que tenemos. Nosotros en el Hospital Garrahan recibimos habitualmente equipos de salud de otros países con otros sistemas de salud y a veces no entienden cómo un médico que está en Buenos Aires está preocupado por un paciente que está a 1.800 kilómetros y no media un pago para esa prestación. Es importante saber que esto nació con un espíritu de solidaridad sanitaria, que pasaron muchísimos años hasta que se empezara a pensar, a punto de partida, iniciativas del observatorio que dirige Marisa y de otros profesionales en regulación, en legislación, porque muchos años trabajamos con un vacío legal, era a través de convenios de cooperación. Así que para destacar la importancia del Estado y en esto que marcó una agenda que bueno, ahora vamos a escuchar a nuestros compañeros de panel que van a hablar seguramente de cosas que van a mejorar todos estos sistemas de información. Quiero decir que en esta transferencia de modelo de organización de la OCDE Garrahan hay 316 oficinas de comunicación a distancia distribuidas en toda la Argentina e inclusive el hito que tuvimos en 2022, que en la base Antártica Esperanza también hay una oficina de comunicación a distancia que maneja un lenguaje común y que trabaja con regularidad con nosotros. La coordinación de redes y comunicación a distancia es de Intersaberes, no solo y por eso adoptamos el término telesalud a telemedicina. La telesalud es un campo donde convergen diferentes saberes del campo de lo social. Para dar un ejemplo, en nuestro sector hay psicólogos institucionales, ingenieros en telecomunicaciones, licenciados en relaciones laborales, y bueno, hay una serie de profesionales que hacen más rica y diversa la actividad. No sé cuánto tiempo tengo, Marisa. Bueno, acá algunos resultados. Hay un comparativo 2019-2022, pero el año más fuerte de trabajo en pandemia se hicieron 94.948 teleconsultas y también acá hay un subregistro porque aplicamos dentro del hospital una estrategia de integración horizontal y en cada servicio equipamos para que puedan hacer sus propias videoconferencias y consultas, ya que en el Garrahan se suspendían por día 1.700 turnos de consultorio externo. Imagínense lo que era llegar a toda esa población en ASPO, ¿no? En ASPO y en DISPO. Así que eso fue todo un esfuerzo muy grande. Estos números representan el área que coordino, pero también el número es mayor porque cada servicio tiene sus propios registros dentro de la estadística del hospital. Para reflexionar, la tecnología puede a veces resultar fría e impersonal, en consecuencia puede afectar negativamente la experiencia de las personas, y esto es conectar lo humano con lo tecnológico, y tenemos que respetar si alguien quiere adherir a ser atendido de esa manera, tenemos que contemplar y tener empatía con el que nos vamos a comunicar. Carrillo decía que era importante que los médicos y el equipo de salud conocieran los domicilios de las personas que asistían. El tiempo eso se fue corriendo, pero la pandemia nos trajo que muchos profesionales del hospital, fui testigo presencial, entraron a la casa de los pacientes a través de las tecnologías y conocieran otros integrantes de la familia, conocieran las condiciones de vivienda, las dificultades que tenían, y eso generó una sensibilización tremenda. Y muchas veces se dice la pandemia no nos hizo mejores. A muchas personas sí, a muchas personas sí.
Bueno, el tema también hay que considerar la posibilidad de que la tecnología, en lugar de brindar acceso, puede llegar a limitarlo. Así que todas estas experiencias son útiles para pensar en no generar parálisis. Bueno, me voy a la última. Esto es una triada. De vuelta, personas, procesos y tecnologías. Si no están las personas, las cosas no resultan. Esta presentación va a estar disponible para todos. Quiero llegar a una conclusión, que la incorporación de elementos humanos en la tecnología puede mejorar significativamente la conexión emocional entre los pacientes, las familias y los integrantes de los equipos de salud. Esto puede llevar a una mejor adherencia a los cuidados de la salud. Y hay una imagen que me gusta mucho y que nos pasó a todos los que trabajamos en salud pública. Parecía que nos caíamos, pero enseguida apareció gente del equipo de salud para apoyar el hombro, abrazarnos y poder seguir trabajando. Así que, bueno, muchísimas gracias. Creo que cumplí con el tiempo. Gracias. Muchísimas gracias por la prolijidad en los tiempos. Y si me permiten una pequeña reflexión en relación a una de las cosas que ambos destacaron, que tiene que ver con la intersectorialidad y con la interdisciplinariedad que requiere la salud digital. En mi paso por el Hospital Garrahan recuerdo que como abogada, y veo a algunos colegas allí atrás, nosotros salimos de las universidades como un cuaderno cuadriculado, ¿no? Cada uno con ese casillero, enfocado en ese casillero. Y cuando en el Hospital Garrahan se estaba haciendo una interconsulta y un pase de sala con un hospital de una provincia muy alejada, yo les pedí que apagaran la televisión, que apagaran esa televisión que se veía ahí, porque digo, esto es una locura. Yo pensaba en términos de responsabilidad, lo que me enseñaron en la facultad. Digo, esta responsabilidad nos pone en condición solidaria. Y el doctor Castelli me miró y me dice, ¿de qué me está hablando? Nosotros no tenemos responsabilidad, esa responsabilidad solidaria. Nuestra única responsabilidad solidaria es con ese hospital que está allí. Así que mucho se aprende trabajando juntos, trabajando en forma intersectorial, en forma donde todas las profesiones aprendemos de las otras, ¿verdad? El mensaje a los más jóvenes allí. Hernán Lasansky es el CEO de UMA Salud y su charla tiene que ver con la incorporación de esta mentalidad startup en los proyectos que tienen que ver con la salud digital. Así que Hernán, todo tuyo. ¿Querés usar a ver si anda este? Hola, hola. ¿Se escucha? Buenos días. Bueno, gracias a todos. Mi nombre es Hernán Lasansky, soy el CEO y cofundador de UMA Salud. En UMA Salud tenemos el propósito de universalizar el acceso a la salud usando tecnología. Nos une el propósito con la salud pública, tal vez venimos de otros sectores. Mi formación es de ingeniero, yo venía del sector privado de telecomunicaciones, trabajé en Mercado Libre, en distintas compañías de tecnología, y en un momento de mi vida, por una situación con mi hijo, a pesar de tener el seguro de salud más importante de la Argentina, tardé 1 año en recibir el diagnóstico. Mi hijo está bien, tiene una de las enfermedades que se consideran raras. Para mí no es una enfermedad, es una manera de que él sea. Pero bueno, ahí sentí el llamado de decir cómo hacemos para que las tecnologías que están presentes en la mayoría de otras áreas de nuestra vida, como el transporte, el comercio, la industria, el entretenimiento, lleguen a este plano tan importante que viene rezagado. Y ahí fundamos esta compañía donde somos personas que venimos de distintas áreas, ingenieros, sociólogos, médicos, programadores, muchos ingenieros. Estamos unidos a una compañía tradicional de salud. Nosotros somos de alguna manera, veníamos de otros lugares, a pesar de que hay algunos médicos, con Emergencias, que es una compañía de más de 40 años, y combinamos lo mejor de estos dos mundos para poder lograr este propósito. Y acá una idea que quiero que se lleven, porque no sé cuán familiarizados están. Esta es una curva que se menciona mucho, que se llama curva de Fuller, que se habla de la curva de duplicación del conocimiento. Si pusiéramos el conocimiento de toda la humanidad allá por el 1900 y veíamos cuánto tiempo transcurría hasta que la humanidad duplicaba ese conocimiento, se hablaba de un periodo de más o menos 100 años. Tardábamos 100 años
en duplicar todo el conocimiento que teníamos. A partir del 1900 empiezan a aparecer otras tecnologías más analógicas, pero eso se acelera. Y se habla de que se empieza a duplicar cada 50 años, a partir de 1950 cada 25 años, y hay personas que dicen que en este preciso instante se está duplicando cada 2 años. Imagínense lo que yo estudié en la Facultad de Ingeniería hace 30 años, lo que un médico estudió cuando se formaba, cómo nos aseguramos que cuando vamos al consultorio médico la persona que nos atienda tenga acceso a todo ese conocimiento. Y esto es una pregunta súper importante. Acceso tanto en tiempo-espacio como conocimiento y calidad en la atención. Esta es otra idea. El conocimiento es como el petróleo del siglo XXI, pero está a veces enterrado. Aparece en algún momento Google y la gente empieza a googlear, empezamos a acceder, empezaron a aparecer unos modelos de inteligencia artificial que ya venían, pero se hicieron muy populares en los últimos meses, que permiten de alguna manera, como una refinería, extraer ese conocimiento, como en Vaca Muerta, que está a mucha profundidad, resumirlo y ponérselo a disposición de los seres humanos. De manera tal que para los que todavía no probaron estas tecnologías, los invito fuertemente a que entren, porque lo que nosotros creemos que va a suceder es que estas tecnologías rápidamente se van a convertir en nuestros copilotos en cada una de las disciplinas que hagamos. Si somos reguladores, vamos a poder pedirle a esta tecnología que nos ayude a buscar la mejor regulación, encontrar ventajas, desventajas. Si somos médicos, vamos a poder consultarles sobre las drogas, las últimas que están, y vamos a poder pedirle opinión para construir software, para hacer una contabilidad. Todo esto ya está sucediendo. Estos copilotos nos van a ayudar a ser más productivos. Nosotros creemos en una inteligencia artificial al servicio de los seres humanos, y este concepto de copiloto me parece bastante ilustrado. Hasta acá, algo general que está pasando. Nosotros trabajamos en varios países de la región, y esto es algo muy incipiente, pero piénsenlo como en la aparición de la electricidad. Hoy no hay hospitales, no hay consultorios médicos, no hay profesionales que atiendan sin electricidad. No va a haber en los próximos años profesionales que no utilicen esta tecnología. Es así de disruptivo. Empecemos a tener la curiosidad como chicos y alentemos a las nuevas generaciones a que lo usen para productividad. ¿Cómo trabajamos en UMA? Esto es lo que aprendimos. Nosotros habíamos concebido el proyecto hacía 4 o 5 años, salimos productivos un mes antes de la pandemia. Estas son las 3 condiciones que por lo menos nosotros aprendemos y que quiero compartir. Uno es dar acceso a velocidad, permitirle a la gente que acceda a los servicios de salud, y ahora vamos a ver cómo lo hacemos. El segundo punto, una vez que les damos acceso, y eso hay que hacerlo rápido como si la pandemia continuara, porque hay mucha gente que sigue sin acceder, es incorporar esta inteligencia aumentada. Y el tercer punto tiene que ver con integrarse con otros sistemas y la interoperabilidad. Esa es un poco la receta que recomendamos. Y acá les voy a dar un ejemplo concreto. Hoy, en la plataforma que nosotros gestionamos, hemos hecho proyectos con más de 60 instituciones del sistema de salud, algunas públicas, algunas privadas, algunas obras sociales. Y hoy hay 4 millones y pico de vidas de argentinos que tienen acceso a un primer contacto con un médico general o pediátrico 7x24 a través de su teléfono, utilizando nuestra plataforma. O sea, 1 de cada 10 ya logramos que accedan. Estamos muy orgullosos de eso. Acceden en 3 clics, el profesional está del otro lado con un montón de herramientas que ahora vamos a ver, y lo más importante es que hemos hecho colaboraciones. Acá estoy trayendo un ejemplo. En 2 meses y medio montamos todo un proyecto con IOMA, que es la obra social de la provincia de Buenos Aires, y hoy 2 millones de personas en la provincia de Buenos Aires tienen como acceso y están transitando el brote de bronquiolitis que hay ahora, y tal vez UMA o esta tecnología es la única manera que tienen de acceder. Así fue en la pandemia. La plataforma ya transaccionó casi 3 millones de videoconsultas, se hacen entre 80 y 90 mil por mes, y hay todo un desafío de ingeniería y también una combinación humana de los profesionales, como recién decía Tony, para que esto siga creciendo. Los médicos se suben online, la matrícula está interconectada con el sistema CISA para saber si ese médico tiene la matrícula activa. Hay un montón de normas de seguridad. O sea, primero es, demos acceso rápido como si la pandemia continuara, y hay tecnologías y hay experiencia en Argentina para hacer esto muy rápido en menos de 2 meses. El segundo punto tiene que ver con la inteligencia aumentada, y acá voy a dar un solo ejemplo.
así vamos cerrando, y tiene que ver con, le damos la tecnología a los médicos, pero hay burnout médico. Hay un estudio en Estados Unidos que dice que el 40% del tiempo del médico completando la computadora es de bajo valor, tareas administrativas o tareas de bajo valor. 200 y pico de clics para cerrar una historia clínica de una enfermedad de dolor en el pecho o alguna condición. Lo que hicimos nosotros, y además hay falta de profesionales, aprovechar cada segundo del médico. Hemos creado un copiloto que permite al médico concentrarse en la persona, en el paciente, y nosotros lo ayudamos a resumirle la historia clínica con estos sistemas que extraen y ven las historias anteriores. Lo ayudamos a completar la receta, lo ayudamos a precompletar la historia clínica, pero siempre tenemos al humano, human in the loop, para retroalimentar estos sistemas asistiéndolo. Es el médico el que cierra, pero la tarea aburrida y repetitiva que lo quema, se la sacamos. Eso hace que podamos aumentar muchísimo la productividad y ahorrarle ese 40% del tiempo. También tenemos algunas soluciones para manejar turnos y recordatorios. Y por último, y con esto los dejo, una vez que hicimos todo eso, no hace falta hacerlo primero, vamos interconectando con APIs y sistemas de intercambio de información de interoperabilidad para que la información médica, con la red de recetas en farmacias, con las matrículas de los médicos y con la historia clínica. Así que es un poco lo que quería conversar. El mundo está cambiando a una velocidad súper dramática. La metodología que recomendamos es dar acceso a velocidad con herramientas, apalancándose con las tecnologías que están, dar inteligencia aumentada y integrar y dar interoperabilidad. Ahí tienen mis datos. Cualquier cosa a su servicio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Hernán. Y nos toca ahora escuchar a Daniel Luna. Daniel Luna es el CEO del Hospital Italiano, dirige el Departamento de Sistemas de Información Sanitaria del hospital. Él hará una presentación un poco mejor y va a abordar algunas cuestiones referidas a la implementación de los sistemas de información desde lo institucional hacia la salud pública. Y sobre todo le pedíamos a Daniel que nos cuente qué piensa él en relación a la Agenda Nacional de Salud Digital post-pandemia. Todo tuyo, Daniel, gracias. Bueno, yo gracias a las autoridades del evento por la invitación y gracias, Marisa, por tu coordinación de la mesa, porque no es fácil, de alguna manera, coordinar una mesa tan heterogénea, pero que a su vez trae una verdadera ventaja y es que representa lo que nos pasa en el mercado, en lo cotidiano. Es decir, lo primero que tengo para dar como sesgo es que yo llevo más de 20 años generando un proceso de transformación digital o cómo incorporar la tecnología en la cultura institucional en una institución. El Hospital Italiano, que lleva más de 20 años haciendo sus sistemas, tengo mucho para contar de lo que pasa intramuros, pero claramente eso cambia cuando uno va a los otros subsectores. Nunca trabajé en un hospital público como Tony, no trabajé en la función pública como Lean, no trabajé en un proveedor de servicios como Hernán, trabajo en una institución. Sin embargo, la esencia de lo que hay que abordar es lo mismo en cualquiera de los subsectores. Entonces, para hacer la analogía y un poco poniéndome de acuerdo con Marisa, dije, bueno, ¿qué puedo trasladar de mi experiencia en una institución que tiene algunas ventajas? Por ejemplo, puede que tenga una planificación estratégica clara, algo que pueda no suceder como política de estados por los cambios de gobiernos a nivel gubernamental. Tengo formación propia de recurso humano, es decir, que formé recurso humano para este proceso, cosa que muchas veces eso viene más atrasado cuando tiene que ver con la innovación en ámbitos públicos o gubernamentales. Y por otro lado tengo la posibilidad de tener una suerte de laboratorio para ir probando cosas nuevas, algo que de alguna manera vimos con Hernán que están viendo esto. Entonces lo primero que tengo para llevar como recomendación es siempre los sistemas de información, si vamos a hablar de una agenda digital a nivel nacional, va a ser el espejo, la sombra de lo que sea el sistema de salud. Eso es lo primero que tienen que entender, es decir, informatizar siempre o poner tecnología siempre es un medio, no es un fin, y ese medio, esa tecnología tiene que respetar los procesos y los
compartimentos en los cuales está la información para atender y los niveles de atención. Entonces, tengan en cuenta que si ustedes tienen un sistema de salud universalista, como se da en algunos países, es muy factible que desde el Estado puedan brindar las reglas, los aplicativos, los servicios y las prestaciones de salud en una manera vertical. En los sistemas que son fragmentados en subsectores como el nuestro, hay que dejar que los subsectores vayan generando su propia iniciativa y su propio camino, y el Estado tiene que generar la ruta, el camino por el cual se tiene que ir. Yo creo que eso en este momento, y ya para ir dando alguna suerte del estado del arte actual con eso, yo creo que en los últimos 2 gobiernos se ha creado una muy buena agenda digital en salud, desde lo técnico, con idas y venidas desde el punto de vista de la implementación, puede que retrasada para mi gusto, pero muy bien encarada desde lo técnico, y se ha logrado mantener, independientemente del cambio de partido político en los gobiernos, se ha logrado mantener una agenda desde el gobierno anterior a este, y este lo ha continuado. Me ha tocado ver la presentación del actual director de Sistemas de Información del Ministerio de Salud, y hay 2 cosas que me llamaron la atención. Una, que se continúa con algo que para mí es muy importante, porque es el elemento básico para lograr que los subsectores dejen que fluya la información. El objetivo básico de un sistema fragmentado es continuidad de información. Y la continuidad de información se da para dar continuidad de tratamiento y de asistencia a los pacientes si yo logro que la información fluya entre los subsectores. Para eso es necesario lo que se llama un bus de interoperabilidad. Se ideó en el gobierno anterior y se está llevando a cabo en este, eso es muy bueno. Y el segundo es lo que se llaman bienes públicos digitales, el crear alguna suerte de servicios para darle servicios a aquellos subsectores que no tienen la capacidad de tener aplicativos propios. Esas 2 cosas se están dando. Y la segunda pregunta que nos hacíamos con Marisa cuando me dijo de qué había que hablar es que de alguna manera viene a enganchar un poco lo que están contando los tres panelistas previos, es cómo influyó esto la pandemia. La pandemia vino y de alguna manera, como ya lo comentó Tony, generó un proceso de imposición compulsiva de uso de tecnologías en la sociedad. No generó todavía el verdadero tiempo de gestación de una transformación, porque la transformación digital es una transformación sociotécnico-cultural y no por adopción de tecnología. Y yo creo que recién ahora estamos en ese proceso. Sin embargo, hay que reconocer, y ahí voy a tratar de ponerlo en valor, la experiencia del Garrahan, 10 años antes de la pandemia, es una de las mejores experiencias de cómo la telemedicina sirve cuando hay barreras geográficas o cuando hay disponibilidad de especialistas o hiperespecialistas en lugares centralizados. Por lejos creo que es el mejor proyecto de telemedicina del país en los últimos tiempos, y luego la pandemia generó que uno adopte tecnologías, algo que también mostró Leandro en su presentación, porque no había otra forma de hacerlo. Pero eso fue una adopción compulsiva. Sin embargo, hoy los números que yo comparto en ámbito público y privado de cómo se está usando los servicios de telemedicina vienen bajando. Es como que hubo una acción y una contrarreacción. A mí me obligaron a tomar todo a distancia, trámites públicos, educación, relacionamiento, compras, salud, y ahora que no tengo la restricción de lo físico, vuelvo al modelo tradicional. Sin embargo, de estar en un 70% de atención a distancia, en pospandemia inmediata, bajar a un 30%, hoy estamos entre el 10, 15, 20, dependiendo del subsector. Y estimo que cuando la cosa se acomode, en los próximos años vamos a llegar a que la misma ciudadanía encuentre dónde está el valor agregado, porque no se olviden que esto hasta ahora, y ahí abordo ya el tema de nuevas tecnologías hacia futuro, siempre tiene que haber un proceso asistencial mediado por un profesional, por un miembro del equipo de salud. Los procesos automatizados en salud son por lo menos conflictivos en varias limitantes, en varias dimensiones. Y ahí aparecen los determinantes. Y yo creo que el determinante normativo es muy importante, tanto para la salud digital, para la telesalud, como para la inteligencia artificial o las nuevas tecnologías, porque la inteligencia artificial es un
hoy hablan de inteligencia artificial y lo relacionan solamente con ChatGPT. Sin embargo, la inteligencia artificial es un dominio, un campo del conocimiento vasto que tiene más de 60 años de historia y que parece que lo descubrieron en los últimos 6 meses. Entonces, solamente uno de los pequeños subdominios, que es el que ha logrado notoriedad pública y mediática, que tiene la potencialidad de cambiar mucho, pero hay un montón de líneas de la inteligencia artificial que ya tienen evidencia y no tienen la publicidad que en este momento está teniendo lo que se llama la inteligencia artificial generativa, porque genera nuevo contenido, esencialmente con lo que se llaman grandes lenguajes, grandes modelos de lenguajes. En esa instancia, y ya para ir cerrando y dejar espacio a las preguntas, les planteo la importancia de tomar marcos. Existen marcos, la pandemia dejó algo muy importante a nivel mundial, y es que dejó marcos para poder tomar lo mejor de las recomendaciones a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel regional y a nivel institucional. Existen marcos desde la Organización Mundial de la Salud, desde el Banco Interamericano de Desarrollo, desde la Organización Panamericana de la Salud. Hay marcos que permiten entender qué hay que tener en cuenta para poder llevar adelante en cualquiera de los 4 niveles. Y una de las cosas que dejó en evidencia la pandemia, a nivel mundial, no solo en nuestro país, es que los sistemas de información para la salud pública son muy precarios. Y hemos tenido que salir a aglutinar información para la toma de decisiones como se pudo. Y una de las puestas en valor post-pandemia es que a nivel internacional, a nivel nacional, se está poniendo énfasis en la agrupación de la información, la agregación de la información para la toma de decisiones a nivel poblacional. Y eso es algo a lo cual no hay que perder de vista y no hay que bajarle el financiamiento, porque tener buenos sistemas de registro a nivel nacional y entendiendo que la información individual tiene que quedar resguardada por el paciente, para el paciente y bajo la lógica del paciente, pero la información identificada que sirva para la toma de decisiones poblacional debe tener sistemas con un amplio fluido interoperable para que eso sirva para mejorar la salud poblacional y por ende, la individual. Y desde el punto de vista de las nuevas tecnologías, me permito yo vengo dando charlas de inteligencia artificial hace más de 5 años, cuando la cosa empieza a cambiar con el nuevo verano, pero siempre trato de tomar una conducta tecnomoderada. Existen los tecnooptimistas, que esto va a ser buenísimo y no se tienen en cuenta en algunas instancias en salud que son particularmente susceptibles de tomarlas en cuenta en forma detallada. Pero tampoco tecnopesimista. Esto va a ser una película de Terminator y van a terminar las máquinas tomando la humanidad. No me iría a ninguno de los 2 extremos. Trataría de ser cauto, tomar la herramienta y dar tiempo. Hoy un fármaco en la biotecnología lleva entre 5 y 10 años para salir al mercado. Se está acelerando esos tiempos, gracias a nuevas tecnologías. Pero tienen una instancia de regulación por seguridad. No tiene mucha lógica que, si bien hoy hay más de 100 millones de usuarios beta testeando el ChatGPT, tengamos que aplicarlo en salud sin esperar a ver cuál es el impacto. Entonces eso es una conducta más tecnomoderada. Yo diría, creo que tiene una potencialidad casi de un market changer. Va a cambiar el mercado, lo está cambiando. Y esa potencialidad hay que tomarla. Pero sería cauteloso en llegar a médico o paciente sin supervisión. Y soy más, como tecnomoderado, de la idea de una medicina simbiótica con la inteligencia artificial y no de reemplazo. Sin embargo, la pandemia también nos demostró que la telemedicina prepandemia era resistida y pospandemia por la ciudadanía no lo es. Y creo que para aquellos lugares en donde no hay nada, telemedicina es mejor, cuando había mucho prurito previo. Y creo que para aquellos lugares donde no haya acceso a asistencia, una inteligencia artificial generativa puede que sea mejor que nada. Sin embargo, en los lugares donde sí hay profesionales, diría que vaya como un modelo de simbiosis y no como un modelo de reemplazo. Y hemos vivido en los últimos 20 años la infodemia de Dr. Google. Vamos a volver ahora a la infodemia del Dr. ChatGPT. Entonces, veamos cómo se convive y creo que solo el tiempo va a decir cómo termina esto.
Gracias. Lo habíamos pensado y salió mucho mejor. Así que gracias a los 4. Y ahora sí, las intervenciones de ustedes, que van a enriquecer mucho más lo que ellos han dicho seguramente. ¿Alguna pregunta? Sí, claro. Ahí te acercan un micrófono. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por la disertación, bastante interesante. Y sin ánimos de comprometerlos con una empresa, quería preguntar, cuando estaban hablando de telemedicina, conozco la existencia de los centros computarizados a distancia de la empresa EXO y quería saber si ustedes tuvieron experiencia con la misma. Y por otro lado también quería preguntar, no sé si pueden hacer 2 preguntas, respecto a la privacidad del paciente de su historia clínica con estas nuevas tecnologías. Muchas gracias. A ver, no contacto con esa empresa desde la ciudad. Tenemos también una lógica de que los sistemas core sean sistemas propios, que en algunas vertientes, se está optando por una tercerización, pero todo lo que sea asignación de turno, registro y demás, se mantiene todavía en lógica core, así que no lo tenemos tercerizado. Respecto a privacidad, bueno, desde ya que el aspecto de seguridad es absolutamente necesario para garantizar que cualquier proceso de registro asistencial tenga confianza, ¿sí? Porque en cualquier contexto en el cual eso puede ser vulnerado, no solo va a generar una resistencia de los propios usuarios del sistema de salud, sino de todo el público de pacientes, y bueno, puede generar muchísimos problemas. Así que a nivel seguridad sí, a nivel privacidad también, pero ahí tenés otros elementos también, que son elementos de concientización y de cultura de los propios operadores, porque ahí ya estás jugando con todas las dimensiones de secreto profesional y necesariamente tenés un contrato de confidencialidad por ley, implícito o explícito, de acuerdo a dónde estés moviendo. Y ético desde ya. Así que de lo que podemos garantizar desde los sistemas, va más por el lado de seguridad y favorecer esa confidencialidad. Hay un componente humano que hay que trabajar institucionalmente. Agrego algo cortito. Con Exos, una pequeña experiencia piloto. Estuvimos trabajando en relación a multiparamétricos para asistencia con dispositivos en domicilio, pero en relación a la seguridad de los datos sensibles de los pacientes, nosotros trabajamos con una plataforma que provee el Ministerio de Salud de la Nación, que reúne todos los estándares necesarios para asegurar los datos del paciente. Me faltó agregar en la exposición también que en pandemia no solamente pudimos disponer de esa plataforma, que como bien dijo Daniel, fueron ideas que se fueron amalgamando y que venían de gestiones anteriores, y esa plataforma, que es evolutiva, se agregó una pestaña COVID y otra para pacientes crónicos complejos para hacer seguimiento, y se proveyó a todas las jurisdicciones de licencias web gratuitas para que pudieran hacer asistencia a distancia. ¿Qué tal? Bueno, yo quería preguntar o comentar primero que aparecen como 2 cuestiones, ¿no? Por un lado, lo que es el tema de las tecnologías, la inteligencia artificial y el mayor acceso al conocimiento, y ahí aparece un tema de accesibilidad, y por otro lado, las tecnologías como accesibilidad a la consulta. El tema de accesibilidad al conocimiento me parece que tiene más que ver con aquellos que tienen más posibilidad de interpelar al conocimiento en salud, y el tema de accesibilidad a la consulta
acortando una brecha geográfica, si se quiere, tiene más que ver con necesidades más básicas, ¿no?, de cobertura de los servicios de salud. Y allí donde no hay nada, que es donde la tecnología podría brindar accesibilidad, posiblemente no haya conectividad. Entonces se retroalimenta esta doble barrera de accesibilidad. Entonces la pregunta sería si se han hecho evaluaciones de mayor acceso, de mayor consulta, de mayor acceso efectivo en poblaciones geográficamente desfavorables o vulnerables o personas mayores, y realmente se garantiza y hay números objetivos que nos permitan saber si hay mayor acceso a la salud. Gracias. En un minuto la respuesta, porque ya nos están pidiendo el saludo. Mira, yo no tengo los datos, pero sí tengo para decirte, por ejemplo, que en Argentina hay casi un teléfono 75 por persona. Entonces puede que haya falta de cobertura de señal en algunos lugares. Ahora, creo que es el Estado y de alguna manera el modelo de referencia y contrarreferencia. El ejemplo del Garraham es claro. Es decir, hay por ahí una zona muy rural en donde lo que se hace es llegar a un lugar en donde tiene conectividad, y el proyecto de nación que lidera el Garraham ya ha dado la conectividad para poder llegar de ahí. Lo que no tenés es el especialista, y entonces el Garraham se convierte en el especialista. Obviamente que la accesibilidad, yo te diría accesibilidad en dos instancias. Una cosa es accesibilidad, otra cosa es inequidad. La inequidad tecnológica es no todos tienen el mismo acceso a la tecnología. La accesibilidad entendida en salud es el turno que te van a dar o cuánto tiempo tardás hasta que te pueda atender alguien. Juntadas ambas instancias, yo creo que hay una problemática inherente a un país como el nuestro, que tiene dos problemas. Es muy grande territorialmente y es federal. Entonces hay una instancia en donde el ámbito central puede definir algo, pero luego tiene que ser refrendado por cada uno de los gobiernos locales. Así que yo tengo el dato que tenemos brecha, pero hay planes de conectividad, se ha hecho una autopista, un recorrido de fibra óptica a nivel nacional. Creo que es una instancia básica de cualquier agenda digital el tener la conectividad como instancia primaria para posibilitar luego los aplicativos. Y también, digamos, sustentar las bases de datos o de información, porque recién decían, bueno, tenemos bases de información muy pobres o muy precarias o muy antiguas, y bueno, a través de lo digital también sería una oportunidad, ¿no? Porque si no aparecen como cuestiones, pero no se mide la efectividad de cada una de las intervenciones, ¿no? Y me parece que en lo que es salud digital es como un asunto pendiente, eso, ¿no? Empezar a medir o a juntar datos que nos permitan saber si se amplió la cobertura, ¿no? La cobertura en todo sentido, digo, ¿no? No, el único compartir una experiencia. Estamos trabajando con una fundación en México, FunSalud, y tienen una problemática parecida. Y lo que empezaron a hacer es incorporar tecnología de internet satelital en algunas zonas rurales. Creo yo que hay un porcentaje de la población que no tiene acceso a internet, sobre todo las redes móviles en lugares distantes, y esa podría ser una alternativa. Nosotros tenemos medido que en las mayores poblaciones donde se concentra la población hay buena cobertura. Las tecnologías permiten, incluso cuando hay bajo ancho de banda, poder acceder. Las poblaciones rurales creo que esa sería una alternativa. Hay una necesidad de inversión y de tener un plan que lo pueda sostener en el tiempo. Gracias, Hernán. Sí, no, en la línea de lo que planteaba Daniela coincido. Hay 8 principios que se generaron en OPS de la transformación digital. El tercero es uno de los que más me gusta, que es de la salud digital inclusiva. Y está muy vinculado con el acceso. Para eso tenemos que tener conectividad universal, que es el primer principio, ¿no? Lograr a que las poblaciones más aisladas puedan tener la posibilidad de efectuar una consulta a un centro de mayor referencia. Está trabajando el Ministerio de Salud de la Nación junto con ARSAT para la colocación de antenas. Este último año se trabajó mucho en atención primaria de la salud. Hay mucho por hacer, pero
también se está trabajando muchísimo en ese sentido. Después, para el acceso también hay que tener adherencia y dispositivos, ¿no? Manejo de esos dispositivos y también representatividad en cuanto a un lenguaje común para conectarnos de la misma manera y que no sea cuestiones individuales. En última instancia, también lo que pienso que es fundamental para el acceso es tener en cuenta la diversidad, que es tecnologías, personas, diversidad, y por ahí puede haber una fórmula interesante para desarrollar. Y uno de los principios también, Tony, que me parece que es necesario hacer hincapié es el de derechos humanos, ¿no? Incorporar en la tecnología una perspectiva de derechos humanos. Muy breve, sí, conceptualmente no tengo mucho más que agregar. Sí, la ciudad, bueno, no tiene un problema de conectividad por una cuestión de geografía acotada. Sí, igualmente desde el área de innovación se estuvieron trabajando vías de conectividad para las áreas más vulnerables de la ciudad, para dotar de Wi-Fi a esos sectores. Y en cuanto a alfabetización digital en personas mayores, también hay algunas líneas de dar participación a personas mayores. Hay una línea que se llama Club Más Simple, y después hay también trabajos sobre de personas con soledad no deseada, en la cual se busca dar contención y tener vía teléfono o vía también alguna vía digital, un interlocutor para hacer interacciones, relacionado no directamente a nivel de salud. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes y un aplauso enorme.